Bien, amados hermanos, amados amigos, un programa más de La Luz en las Tinieblas. Hoy vamos a hablar un tema que mucho me lo están pidiendo respecto a los diezmos. Hoy vamos a hablar este pequeño mensaje de los diezmos. Más que un mensaje, pues es una enseñanza, ¿verdad? Así de que vamos directamente al tema. Diezmos. Primeramente vamos a definir qué es diezmos. Los diezmos, pues, es un 10% de algo, un 10% de una ganancia, de una venta, de un trabajo, un 10% de algo, ¿verdad? Esa es la definición de un 10% del diezmo. El diezmo, esa es la definición, un 10% de algo. Bien, vamos a lo bíblico. Primeramente, y como número uno, vemos el diezmo aparece por primera vez en Génesis 14:20. Ahí nos aparece por primera vez el diezmo, ¿verdad? El rey de Sales, que es Melquisedec, ¿verdad? Es el sacerdote Melquisedec. Es un sacerdote del Dios Altísimo, así está definido ahí en Génesis 14:20. Y dice que sale al encuentro de Abraham, que viene de pelear una guerra y trae el botín de todo lo que trae. Abraham viene con todo lo que adquirió en ese botín y pues Melquisedec sale al encuentro, es el pasaje ahí de Génesis, y le da pan y le da vino, ¿verdad? Entonces le da pan y le da vino. Imagínese usted, pues, ¿verdad? Lo que le da. Entonces esto significa bendición, alegría, ¿verdad? Y entonces Abraham le da el 10% de todo lo que trae el botín. Ahí nos aparece por primera vez el diezmo. Entonces, vemos después, Abraham se va, ¿verdad? Pasa un tiempo. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Luego note algo aquí que Abraham pues tuvo a Isaac a los 100 años. Pasan 100 años, ¿verdad? Luego Isaac tuvo a Jacob a los 60 años, ¿verdad? Pasan otros 60 años. Y Jacob tuvo a los 12 hijos, los 12 patriarcas, más o menos en este tiempo, pues pasan 400 años de ese tiempo de que Abraham le da el diezmo al sacerdote Melquisedec. Pasan más o menos de 400 a 450 años, ¿verdad? De ahí, de los 12 hijos de Jacob, usted sabe bien la historia, nace José. José va a Egipto y entonces aparece Moisés, ¿verdad? Cuando sale Moisés del Mar Rojo, con el pueblo de Israel, usted conoce esa historia. Cuando sale Moisés al Mar Rojo, entonces aparece la ley. ¿Verdad? Aquí nos viene nuevamente el diezmo. Aquí aparece por segunda vez el diezmo, aparece la ley, las tablas de la ley. Entonces aparece el diezmo levítico, ¿verdad? Aparece el diezmo levítico ya como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Y vemos entonces que es ya donde aparece Malaquías 3, ¿verdad? Malaquías 3, que es un diezmo levítico y prácticamente es un diezmo, digamos, judicial, ¿verdad? Es un diezmo judicial porque aquí sí hay maldición al que no lo hace. Aquí sí hay maldición. Usted puede leer Malaquías 3, 10. Entonces ahí sí dice: malditos sois con maldición, ¿verdad?
y donde dice vosotros todos me habéis robado, porque aquí sí hay maldición para el que no da el diezmo, ¿verdad? Porque es un diezmo levítico, Malaquías 3, el cual pues es un diezmo levítico. El pastor de hoy, de nuestros tiempos, pues no podría usar ese versículo para hablarle de los diezmos a la población en la iglesia. Luego viene Jesús. Viene otra etapa y aparece Jesús, ¿verdad? En el tiempo en que aparece Jesús y va a la cruz. Este es el segundo, tercer aparecimiento, ¿verdad? De primero Melquisedec, luego aparece Moisés, las tablas de la ley, y ahora aparece Jesús cuando va a la cruz. Aquí se cambia la ley, y se da paso a la gracia, ¿verdad? Aquí se cambia totalmente la ley y da el paso a la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubo cambio de sacerdote nuevamente, ¿verdad? Cuando se juntan Juan el Bautista y Jesús, entonces ahí se hace el cambio sacerdotal nuevamente, ¿verdad? Juan y Jesús en el Jordán, ¿verdad? Juan era el verdadero sacerdote levítico, ¿verdad? Juan era el verdadero sacerdote levítico, ¿verdad? Pero aparece Jesús, ¿verdad? Y se somete a Jesús, Juan, ¿verdad? Quien es el verdadero sacerdote del Dios Altísimo. Entonces aquí cambia según Hebreos 7:12, ¿verdad? Según Hebreos 7:12 dice, se cambia el sacerdocio, es necesario, dice, y se le da paso a la ley. Usted puede leer Hebreos 7:12. Ahí hay un cambio, hay cambio de sacerdote, dice, hay cambio de ley. Entonces cuando Juan el Bautista aparece y aparece Jesús y se juntan, pues ahí hay un cambio sacerdotal y Juan, quien el verdadero sacerdote levítico, le da paso, ¿verdad?, a la gracia, ¿verdad? Entonces el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Desde un principio vemos que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio del Dios Altísimo, es un sacerdocio eterno, tómelo bien en cuenta. El levítico pasajero, ¿verdad? El levítico pasajero porque cambió, ese estuvo solo en el tiempo de la ley, de ahí cambió, le dio paso a la gracia, ¿verdad? El sacerdocio de Melquisedec es eterno, ¿verdad? El sacerdocio levítico es pasajero, temporal, ¿verdad? Esa es la garantía que le da a la iglesia de hoy, a los cristianos de hoy, esa es la garantía que nos da que nosotros pasamos a ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿verdad? Ahí lo encuentra usted en Hebreos y en Romanos, ¿verdad? Nos da el derecho de pertenecer a un sacerdocio eterno, ¿verdad? Porque es un sacerdocio del Dios Altísimo, ¿verdad? Como no estamos en un sacerdocio levítico, pues entonces no hay maldición si usted no diezma, ¿verdad? El diezmo ahora es diferente, el diezmo ahora es una bendición, el diezmo ahora es por gracia, ¿verdad? Es una bendición. Sí, hermano José, pero mire, si yo no diezmo, ¿no soy maldito? No. Hermano José, pero si yo no diezmo, ¿me voy al infierno? No. Hermano José, pero si yo no diezmo, ¿le estoy robando a Dios? No. Eso fue el diezmo levítico, fue durante la ley. Había maldición en Malaquías 3:10. Pero ahora pasamos, ¿verdad?, al tiempo de la gracia, con el sacerdote del Dios Altísimo, que es nuestro Señor Jesús, quien entramos al periodo de la gracia. Entonces, hoy ningún pastor, ningún predicador podría, ni creo que tendría ¿cómo le dijera yo?, de venir y usar Malaquías 3:10 para poder coaccionar o presionar al pueblo de Dios para que diezme, porque entonces estaría en la ley, estaría siendo él un sacerdote levítico, no un sacerdote del Dios Altísimo, un eterno, ¿verdad? Pero como estamos en el sacerdocio del Dios Altísimo, que es el sacerdocio eterno, entonces estamos en el periodo de la gracia. Ahora bien, ¿verdad? Ahora el diezmo es una bendición, ¿verdad?
es una gracia. Ahora nosotros diezmamos porque hay gracia en nosotros, tenemos una gran bendición y la bendición se nos abre más. Eso no quiere decir que cuando Abraham dio el diezmo, pues se enriqueció más. No, Abraham ya era rico, es cierto, Abraham ya era rico, a él no le perjudicó en eso, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en el periodo de la gracia, pues el diezmar ahora, que es el tiempo de la gracia, pues a nosotros nos trae mucha bendición. Por eso dice la palabra, probadme en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces es por gracia, es por bendición, es porque yo estoy agradecido con mi Dios, pues doy el diezmo y posiblemente hasta un poquito más, porque es conforme proponga mi corazón, con alegría, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues aquel pastor, aquel predicador que está obligando a la gente a diezmar, no es más que un salteador, un ladrón, ¿verdad? No es más que un falso, ¿verdad? Un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol, ¿verdad? Porque hoy se ven muchos esos apóstoles, el apóstol Maldonado, Cash Luna, se ve un montón de falsos apóstoles que obligan a la gente, ¿verdad? Cash Luna ahí dice, a mí un apóstol me dijo que tenía que ir a la iglesia con Biblia y con chequera. La Biblia para ver qué me iba a enseñar y la chequera para adorar a Dios. Entonces, esas son las personas que son los falsos cristos, que están dando un falso mensaje, un falso evangelio, porque Jesucristo no dijo así, ¿verdad? Ahora el diezmo es por gracia. Ahí lo puede usted encontrar también en Juan 8:39, ¿verdad? Solo en Juan 8:39 dice, si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haced. Entonces tenemos que hacer lo que hizo Abraham, darle el diezmo a Melquisedec, pero fue por gracia, ¿verdad? Entonces, amado hermano, no te preocupes, no te confundas. Si alguien te está predicando que forzadamente tienes que hacer el diezmo, no es un buen pastor, no es un buen predicador, no es un buen apóstol, ¿verdad? El diezmo ahora es por gracia. Amén, hermano. Así de que no nos queda más duda, está bien práctico, ¿verdad? Primero aparece el diezmo en Génesis, ¿verdad? El sacerdote Melquisedec, Abraham le da el diezmo de todo, de un botín, ¿verdad? Pero porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Luego viene el diezmo que aparece en el Antiguo Testamento, pero es el levítico, el de la ley, ¿verdad? Es por ley, el que tiene maldición, el que es judicial, el que cometías pecado, cometías delito si no lo dabas. Luego aparece Jesús, se cambia el sacerdocio, viene la gracia y entonces ahora el diezmo es por gracia. Así de práctico, el diezmo ahora es por gracia. Si quieres lo das, si no, no lo das. Lo único es de que las puertas se te abren más grandes o se te abren más pequeñas, es tú el que decides, ¿verdad, amado hermano? Así de que Dios nos bendiga y pasen una feliz noche. Dios lo bendiga. Comparte este video para que otros también pues sepan y no se dejen engañar de los falsos predicadores. Dios te bendiga.